Lo dejo con ustedes, el doctor Amílcar Hidalgo. Hemos estado hace unos instantes de manera informal conversando sobre los apellidos, sobre cuestiones que es necesario entenderse. Yo siempre he creído que la educación es una cuestión más vivencial que una cuestión cognitiva, que una cuestión abstracta. La educación es emoción. Sin emoción no hay educación, no hay aprendizaje. Yo siempre he criticado a los profesores que llegan y dicen: ya, alumno, siéntese, no se mueva. Es como si lo tuviéramos ahí encerrado, ¿no? Yo creo que eso sí obedece a una formación muy tradicional, ¿no? Que venían, le pegaban con la paleta o le jalaban, no sabía la lección, le jalaban aquí las patillas. Bueno, creo que menos mal estamos dejando esa forma de aprendizaje. Y debemos desarrollar juntos también otra forma de aprendizaje, que es que Ausubel, un gran pedagogo, señalaba que el aprendizaje se construye, el famoso aprendizaje significativo. ¿Y cómo construimos el aprendizaje? No es lo que diga el maestro, porque más que el maestro, la computadora tiene mayor cantidad de información, ¿no? Pero ¿cuál es la función del maestro? La función del maestro es estimular una relación interpersonal a través de preguntas, ¿no? De movimientos, etc. Cuando yo llegué a la escuela de folclore, encontré un problema. Los profesores tenían una única mirada y calificaban a los músicos y a los danzantes como igual. Y cuando hay diferencias, el músico es más concentrado porque manejar un instrumento, tocar un instrumento requiere una gran concentración. Pero los estudiantes de danzas son kinestésicos, son en movimiento. Es imposible que a tú, un estudiante de danza, lo tengas sentado pues una hora ahí. Es imposible, es contra natura, como yo digo, que puedan obligarles a que estén quietos. Ellos tienen que estar en movimiento. Entonces, las charlas también tienen que estar en movimiento, pues no pueden estar como algunos profesores venían sentados ahí, listo, coge. El estudiante de danza requiere otro movimiento: caminar, preguntar, pararse, ¿no? Bailar, aplaudir, volver a sentarse. Entonces, manejar los espacios. Y esa es una crítica que yo siempre he hecho a la pedagogía. Ese es el aprendizaje. El aprendizaje es un nuevo conocimiento que nos produce un nuevo cambio, ¿no? Ahora ya sabemos, por ejemplo, el origen de los apellidos, ¿no? ¿Por qué con Z? ¿Con S? O cómo se han ido entremezclando los diversos apellidos. Hay momentos en que tenemos un apellido andino, después tenemos un apellido afro, después tenemos un judío, y se van mezclando. Y por último, el apellido viene a ser simplemente una forma de significado, de identificarnos. Así que no es ni más ni menos. Son apellidos, son fórmulas para poder identificarnos, ¿no? Porque antes no había necesidad de tener apellido. Jesús, ¿cuál era el apellido de Jesús? Me estoy hablando de Jesucristo. Era Jesús de Nazaret, pero hay otro Jesús de Judá, Jesús de, qué sé yo, del Gólgota. Entonces, el nombre nomás era. Los apellidos han surgido porque a medida que crece la población se necesita identificar a las personas. Igual que nuestro DNI, pues. Sin DNI, por más que existimos, no somos seres sociales. El DNI no es seres sociales. Hacemos para entender el folclore del siglo XXI y cómo esto contribuye a los cambios de identidad. Entonces yo he titulado el folclore en la reconfiguración de las identidades culturales. De repente parece muy general, pero vamos a tratarlo de especificar con los ejemplos que vamos a poner, ¿no? El folclore en la reconfiguración de las identidades culturales. Entender la identidad individual o colectiva conlleva sin duda estudiarla desde la perspectiva de las ciencias sociales, la sociología, la psicología, la historia, la geografía humana, la ecología social, etc. Por ejemplo, cuando yo leía los libros de geografía humana, tenía que ver cómo la acción del hombre iba cambiando también los espacios. Las ciudades, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades cambian estos espacios, no porque la misma geografía lo haya hecho, sino porque la acción del ser humano ha ido transformando a medida que va creciendo. La ciudad se va cambiando los espacios, se va convirtiendo en un nuevo medio ambiente. Por eso digo que la geografía humana es parte de la ciencia social. Lo mismo con la ecología social. La ecología social es una rama
que sí viene de la biología, pero que estudia las relaciones del ser humano, de nosotros, con los sistemas ecológicos y con el medio ambiente, en este caso vegetal, la flora, los animales, cómo hemos ido afectando, cómo nuestros cambios se han producido en estos niveles, ¿no? Y ahí hay que entender también cómo nuestra acción humana perjudica o beneficia a determinadas especies. Por ejemplo, hay un crecimiento poblacional de las reses, hay un crecimiento poblacional de los pollos, porque es nuestro consumo y que afecta a otras especies, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Todas estas ciencias que he citado tienen mucho por aportar y responder con relación a nuestro tema que tratamos. Por ejemplo, la sociología, la psicología y la antropología son consideradas megaciencias dentro de las disciplinas sociales. ¿Y por qué son consideradas megaciencias? Porque siempre van a encontrar respuesta para todas las cosas. Por ejemplo, para la educación, la psicología aporta Jean Piaget, Vygotsky, Pavlov, cada uno de ellos nos ha hablado, cuando Jean Piaget habla y nos dice que recién a determinadas edades, de 7, 8 años, hay un proceso de maduración del cerebro, ¿no? Recién podemos comprender las operaciones lógicas. Es imposible que un niño de 2 años o 3 años pueda hacer una operación matemática fuerte. Recién a partir de los 7, 8 años podemos hacer esas operaciones. Entonces ese es un aporte de la psicología de la educación. ¿Y qué nos decía Pavlov? Pavlov decía que todas las cosas se acondicionan. ¿Se acuerdan del famoso perrito que salivaba cuando sonaba la campanita? Entonces el aprendizaje y la educación es también un condicionamiento. Basta que haya un estímulo, nosotros vamos a tener una respuesta. Y Vygotsky, un ruso, él señalaba que está bien, dice, yo entiendo a los demás, pero el aprendizaje no es una cuestión individual, ni solamente psicológica o conductual, conductista. El aprendizaje es social, porque lo aprendemos en grupo, porque lo aprendemos comunicándonos. Fíjense cómo la psicología tiene respuesta tan solo para la educación, y así vamos a encontrar para la danza, para la religión, para todas las cosas que queremos. La sociología también. La sociología es otra ciencia que va a explicar a través de sus métodos y sus teorías, en este caso de la educación, que la educación es la transmisión de la sociedad. Él dice que la escuela reproduce lo que es la sociedad, las jerarquías, ¿no? El profesor, el alumno mejor, el alumno peor, en fin, el alumno más fuerte, es una representación de la sociedad. La educación es la creación de la sociedad. Y por otra parte, la antropología es la ciencia que estudia la cultura. Es decir, nosotros nacemos en una cultura, vivimos en una cultura y morimos en una cultura. Nosotros estamos supeditados a la cultura. Lo que pensamos, lo que hablamos, la forma como caminamos, la forma como nos expresamos, obedece a la cultura. La cultura nos ha improntado, nos ha impregnado estas maneras de pensar y de actuar. A pesar que podamos compartir un mismo espacio, en Lima. El estilo de vida aquí es diferente al estilo de vida de Miraflores, el estilo de vida a los Barracones, el estilo de vida, qué sé yo, en Comas, o el estilo de vida en Huancayo, o en Zapayanga, qué sé yo, o entre los chipinos. Cómo la cultura nos imprime formas de pensar, de analizar. Y la antropología estudia la cultura. Vuelvo a repetir, nosotros somos el producto de la cultura. El cuerpo que tenemos es la interacción entre la cultura y el entorno que nos rodea, la forma como caminamos. Y por ahí pensemos las danzas. Por ahí pensemos las danzas andinas, son diferentes a las danzas amazónicas o las de la costa. Y están supeditadas por el entorno. Entonces nuestro cuerpo se va a moldar a la cultura y al entorno. Por ejemplo, la marinera o el vals lineal. ¿Por qué? Porque vivimos en zonas planas. Entonces cuando es plano, uno está más estirado, entonces las expresiones artísticas también obedecen a la cultura y al mundo ecológico. En la sierra, que es más oblicuo, pues, ¿no? Las cachuas, las danzas de Cusco, que son de fuerza, ¿no? Y siempre coger, porque no es plano. Entonces miren cómo influye la cultura en nuestra formación de nuestro cuerpo. Y en la Amazonía, que es plano y que todos son más rápidos, fluye la lluvia, el sol, el calor, los ríos, también sus expresiones
con relación a otros lugares. Entonces, la antropología, la sociología, la psicología son llamadas mega significa grande, las grandes ciencias dentro de las ciencias sociales, porque siempre van a explicar las cosas, tienen una explicación para todas las cosas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa a nosotros es cómo surge la identidad. ¿Qué cosa es la identidad? Tanto que hablamos de identidad cultural, identidad personal, identidades colectivas. La identidad está vinculada a la cultura. No puede existir la identidad si no existe la cultura. No existe un ser humano que no tenga cultura. No existe el culto. Es una falacia, es una palabra innecesaria. Todo ser humano tiene cultura, porque nacemos dentro de ella. Todo grupo humano tiene su cultura, diferente a la otra, sí, pero tiene su cultura. Y ser diferente al otro no significa superior o inferior, simplemente iguales. Soy diferente, pero somos iguales. Somos diferentes, pero somos iguales. Antes se tomaba la diferencia como una cuestión de categorías. Él no piensa como yo, no habla como yo, no se viste como yo, no come como yo, por lo tanto es inculto, yo soy culto. Esa idea ha sido desterrada, no existe, porque todos tenemos cultura. Entonces, identidad siempre va a estar ligado a la cultura. Si la cultura nos envuelve, nuestra forma de pensar, de actuar, nuestras normas, nuestros valores, nuestra moral, nuestro conocimiento obedece a la cultura, la identidad también es parte de una cultura, está ligada a la cultura. Bien, ¿qué hace el folclore? Si bien el folclore todavía no es una ciencia reconocida académicamente, el folclore camina a ser una ciencia y ojalá se convierta en una ciencia y va a ser también una megaciencia que va a competir con la sociología, va a competir con la psicología, va a competir con la antropología. Y de repente algún día estaremos hablando de folclorólogos, así como sociólogos, antropólogos, y estaremos hablando de la folclorología. Pero eso tiene que ser un esfuerzo, es otro, de todos nosotros. Bien, entonces, ¿qué cosa es la identidad? Hay dos corrientes, dos pensamientos. Siempre nos señalan que la identidad es una cuestión única, esencial, primordial. ¿Qué significa primordial? Primordial viene de primo. El primero, primordial, significa lo original, lo propio, el primer manifiesto. Entonces, cuando se dice esta es una cultura primordial, es una cultura autóctona, primaria. ¿Sí? Nadie puede estudiar la secundaria sin pasar por la primaria. Entonces, se pensaba que antes las identidades eran primordiales, es decir, únicas, inamovibles. Tú ya nacías con ese carácter y morías con ese carácter, ¿no? Decía genio y sepultura, perdón, genio y figura hasta la sepultura. Es decir, tu personalidad, tu identidad no cambiaba durante toda tu vida. Una serie de estudios europeos y en América demuestran constantemente hoy en día que la identidad es flexible. ¿Por qué? Porque la identidad se construye. La identidad estamos construyéndolo constantemente de acuerdo a los niveles sociales en los cuales nosotros nos desplazamos. Un ejemplo concreto. Yo he hecho mis trabajos sobre los shipibos y los he estudiado profundamente a los shipibos. Por ejemplo, para ser shipibo, yo le decía, yo quiero ser shipibo. Me dice, tienes que tener tres categorías. Uno, haber nacido de familia shipiba. Imposible. Dos, hablar shipibo. Pucha, ya ese sí lo puedo aprender a hablar, no hay problema. Ya por ahí puedo ser shipibo. Y tres, si te casas con una shipiba, mucho más fácil. Casarse con una shipiba y no aprendí a hablar el idioma. Bien, entonces eso me daba a mí, mira, la identidad de shipibo. Y yo ya podía ser shipibo por virtuosa, o porque aprendí el shipibo. Entonces ya se perdía mi identidad urbana, cosmopolita, de Lima, para convertirme en un shipibo. Y lo mismo sucede con los shipibos. Los shipibos es una etnia. Etnia quiere decir un grupo que comparten el idioma, la cultura, las costumbres, las creencias. ¿Sí? Entonces, este shipibo es shipibo y cuando tiene su DNI es ciudadano peruano.
pero a la vez puede ser varón o puede ser mujer, ¿no? Es mujer, es varón, es peruano, y si sale del Perú, es un ciudadano latinoamericano en Europa. Sí, vivo, pero peruano, pero latinoamericano. Entonces mira cómo las identidades se van cambiando de acuerdo a las situaciones. Por eso un finlandés llamado Bars, que había estudiado a los indios lapones de Finlandia, mira, a pesar que Finlandia es una sociedad industrializada, tiene sus indígenas, pues tiene sus etnias, los lapones, que son pescadores. Y él se había dado cuenta que los lapones, para poder sostenerse ahí en ese mundo urbano, utilizaban muchas facetas de su personalidad, es decir, de su identidad. Eran pescadores, es decir, obreros. Cuando iban a su casa, volvían a su casa, eran lapones, eran padres, eran futbolistas, eran soldados. Entonces,